Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Consejo Gremial Nacional le presentó al gobierno un paquete con 28 propuestas para reactivar la economía. Las iniciativas van desde incentivos a la construcción de vivienda hasta medidas para recuperar la seguridad en las carreteras. Se espera que la agenda económica que proponen los empresarios sea discutida en el Congreso de la ANDI, que se realizará la próxima semana en Medellín. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 4 vehículos, entre ellos 3 de carga, fueron incinerados en Valdivia, Antioquia, en la vía que comunica a Medellín y la costa atlántica. Las empresas de transporte advirtieron que ya no hay a quien pedirle ayuda por la situación de orden público. El gobernador de Antioquia atribuyó el atentado al ELN y llegó hasta la zona donde hoy también se reportó otro hostigamiento. El bus de servicio público incinerado transportaba 17 pasajeros y cubría la ruta Medellín-Caucasia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional le pidió hoy a la guerrilla ELN retomar el proceso de paz y el cese el fuego bilateral que está suspendido desde el 3 de agosto. Mediante un comunicado público, la delegación del gobierno para el proceso con el ELN hizo un llamado para evitar la muerte y la destrucción y expresó su disposición para abordar todos los temas planteados en la mesa de negociación. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Grave apagón en Venezuela. 20 de los 23 estados del país y la capital, Caracas, están en tinieblas. El apagón también afectó las comunicaciones en Venezuela. No hay internet ni servicios de teléfono. El gobierno Maduro denuncia que se trata de un sabotaje a la red eléctrica de Venezuela. Maduro envía a la Guardia Nacional a patrullar las calles. Kamala Harris firme con la migración ilegal en su esperada entrevista en televisión. Nueva encuesta revela que Kamala Harris amplía la ventaja sobre Trump a más de 5 puntos. Rusia juzga a soldados colombianos que fueron detenidos en Venezuela. A sus 87 años, el Papa Francisco iniciará el viaje más largo de su pontificado por Asia y Oceanía. Crean semillas inteligentes para combatir las plagas en los cultivos. Venezuela está en un gran apagón a nivel nacional. Mientras la ciudadanía lidia con la falta del servicio de electricidad, el presidente Nicolás Maduro envió a la Guardia Nacional a la calle. Venezuela está a oscuras. El país sufre un apagón nacional que afecta de manera total o parcial a los 24 estados del país, los cuales desde las 4:50 de la mañana hora local se encuentran sin electricidad ni internet. Estamos completamente seguros de que este sabotaje eléctrico que vivimos el día de hoy forma parte del plan golpista que adelantan, que han asumido de manera frontal. No estoy haciendo una acusación a la ligera, es que ellos se han subido a las tarimas de este país a llamar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer al gobierno legítimo, constitucional y reelecto del presidente Nicolás Maduro. Según el gobierno de Nicolás Maduro, esto es consecuencia de un sabotaje eléctrico por parte de la oposición. En medio de esta situación, los militares salieron a las calles para tratar de ordenar a los peatones que abarrotaron las paradas de autobuses por la falta del metro y el tráfico más complicado de lo habitual por la ausencia de semáforos. Diversos estados del país sufren apagones frecuentemente, en algunos casos, que duran hasta una semana, según lo reportan los usuarios de diversas regiones de manera habitual. El último gran apagón nacional se produjo en marzo del año 2019, cuando gran parte del país estuvo 4 días sin luz. En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris realizó su primera entrevista como candidata demócrata, en la que defendió una ley para los migrantes ilegales y apoyó el fracking. 39 días después de que la historia le cambiara a los republicanos tras la renuncia de Joe Biden a perseguir su reelección, la vicepresidenta Kamala Harris concedió su primera entrevista como candidata. Durante este espacio en la cadena televisiva CNN, conjunto con su compañero de fórmula
periodista Tim Walz, Harris destacó su postura firme sobre la inmigración ilegal a pesar de su pasado político liberal. That have to be followed and enforced, that address and deal with people who cross our border illegally, and there should be consequence. And let's be clear, in this race, I'm the only person who has prosecuted transnational criminal organizations who traffic in guns, drugs, and human beings. I'm the only person in this race who actually served a border state as Attorney General to enforce our laws, and I would enforce our laws as president going forward. Además, la actual vicepresidenta afirmó que los estadounidenses están listos para pasar la página respecto a Trump. I have spent my career inviting diversity of opinion. I think it's important to have people at the table when some of the most important decisions are being made that have different views, different experiences. And I think it would be to the benefit of the American public to have a member of my cabinet who was a Republican. Harris también anunció su apoyo al fracking, afirmando que si no lo prohibió siendo vicepresidenta, no lo va a restringir cuando esté en la presidencia. Pues seguimos en Estados Unidos, donde justamente la más reciente encuesta sobre las elecciones presidenciales arrojó que la líder demócrata Kamala Harris le tomó más de 5 puntos de ventaja al republicano Donald Trump. La vicepresidenta Kamala Harris supera al expresidente Donald Trump en al menos 8 encuestas realizadas después de la Convención Nacional Demócrata, lo que aumenta su racha ganadora en las encuestas y amplía su ventaja sobre Trump desde el mes pasado. Según la última encuesta Outward Intelligence hecha a 2.191 posibles votantes, del 25 al 29 de agosto, Harris subió más de 5 puntos en los enfrentamientos de dos candidatos con un 52% frente al 47.4% de Donald Trump. Sin embargo, un dato que arroja la encuesta es que Kamala aumentó su ventaja debido al apoyo casi total de los simpatizantes de su partido y de los independientes, mas no porque le haya quitado votos a Trump. Ahora bien, Harris supera a Trump por un punto en varios estados en disputa que probablemente decidirán la elección, entre ellos Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Carolina del Norte. Está empatada con Trump en Georgia y está a 3 puntos debajo de él en Nevada. 2 colombianos que combatieron en Ucrania y que buscaban regresar con sus familias fueron deportados desde Venezuela a Rusia, donde serán juzgados como mercenarios. Pueden enfrentar hasta 15 años de cárcel. José Aaron Medina Aranda y Alexander Ante son los 2 colombianos que, en búsqueda de una mejor oportunidad laboral para ayudar a sus familias, decidieron incorporarse a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero luego de un largo periodo de defender a ese país de Rusia y al ver que muchos de sus compañeros de la misma nacionalidad perdieron la vida y que cada vez la situación se tornaba más peligrosa, decidieron regresar con sus familias. Sin embargo, no corrieron con la suerte y no lograron regresar al país, puesto que en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, mientras hacían una escala en su regreso desde Europa hacia Colombia, fueron detenidos y deportados a Rusia. Tras varias semanas sin saber de ellos, el Servicio Federal de Seguridad ruso anunció el arresto y la apertura de casos penales contra los 2 colombianos, acusados de participar en combates contra las fuerzas rusas en Ucrania como mercenarios, un delito castigado en el país con entre 7 y 15 años de prisión. Ambos quedarán en prisión preventiva hasta al menos el 22 de octubre, mientras avanza la investigación de su caso. El ejército de Israel realizó un nuevo ataque contra Cisjordania. Las autoridades anunciaron que durante los bombardeos dieron de baja a un líder del grupo Hamas. El ejército de Israel desarrolló nuevos bombardeos contra un escuadrón terrorista en la ciudad de Cisjordania, en Jenin, en el marco de una operación a gran escala lanzada desde el pasado miércoles. Hasta la fecha, más de 15 palestinos han muerto por estos ataques, entre ellos varios líderes del grupo islamista Hamas. Según la información recopilada, el último ataque fue perpetrado contra un vehículo en la localidad de Sababdeh, situada al sur de Jenin. La Media Luna Roja Palestina ha denunciado que las fuerzas israelíes impiden a sus ambulancias llegar hasta el lugar del suceso para atender a las víctimas.
En un vuelo financiado por Estados Unidos, el gobierno de Panamá deportó a 30 ecuatorianos que habían ingresado a través de la selva del Darién. Con frustración, esposados y divididos en 3 grupos, los migrantes subieron en fila a este avión en el aeropuerto de Albrook de la ciudad de Panamá. Según Migración de ese país, entre los deportados hay 9 que son buscados por estar presuntamente involucrados en casos de homicidio, narcotráfico, asociación ilícita y otros delitos. De estos, presuntamente 3 pertenecen a grupos delictivos como los Lobos y los Choneros. El Papa Francisco iniciará este lunes 2 de septiembre el viaje más largo y lejano de su pontificado, con 12 días de gira por 4 países del sudeste de Asia y de Oceanía. El líder de la Iglesia Católica iniciará la travesía en Yakarta, capital de Indonesia. Ahí estará del 3 al 6 de septiembre, antes de partir hacia Papúa Nueva Guinea, del 6 al 9, Timor Oriental del 9 al 11 y finalmente Singapur del 11 al 13. El viaje estaba previsto para 2020, pero fue aplazado por la pandemia. El tifón Shanshan continúa atravesando el sudeste de Japón, donde ha dejado hasta ahora 4 fallecidos, más de 100 heridos y 2 desaparecidos. El ciclón, el 10º de la temporada en el Pacífico, fue catalogado por las autoridades meteorológicas como uno de los más fuertes en tocar tierra en el archipiélago. En Suecia, científicos crearon un tipo de semillas que fueron tratadas térmicamente y que dicen que podrían ofrecer una solución libre de químicos para agricultores. El método ThermoSeed se basa en vaporizar las semillas y ofrecer una solución no química para el control de las plagas. Normalmente las semillas se tratan con productos fertilizantes químicos para matar las plagas y mantenerlas saludables, pero esto no se alinea con los principios de la agricultura orgánica. Otro método es remojar las semillas en agua caliente, pero el extenso proceso de secado consume mucho tiempo y por lo tanto es más costoso. En cambio, este método utiliza fuertes ráfagas de vapor que matan las plagas, preservan las semillas y requieren menos tiempo de secado. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Propietarios, conductores de camiones de carga y de pasajeros suspendieron hoy durante todo el día su actividad. Se paralizaron cerca de 5.000 vehículos en 30 ciudades. La doctora Nidia Hernández es la actual presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar. Lo que hubo hoy, doctora Nidia, ¿fue una protesta o un paro? Hoy fue una protesta, fue una marcha pacífica en protesta precisamente del aumento tan desmesurado que quiere hacer el Ministerio de Hacienda sobre el precio del diésel. ¿Qué han dicho? Sube hoy o mañana, ¿no? Se especula que puede ser esta noche o mañana, pero la verdad tenemos la esperanza y la ilusión que la protesta de hoy, que esta cantidad de vehículos y de propietarios, conductores, hasta tractores salieron en las ciudades, haga reflexionar al ministro y tome una decisión diferente. Porque es que los rumores que ustedes tienen son terribles. ¿Qué son cuáles? Ellos piensan subir 6.000 pesos el precio del diésel. ¿Cómo lo quieren hacer? Sí, 2.000 pesos ahora. 2.000. 2.000 ahora, en 6 meses otros 2.000 y luego de otros 6 meses otros 2.000. Este año, pues. 2.000 este año, a los 6 meses, más o menos en febrero sería el nuevo incremento y luego a los 6 meses vuelve a haber otro incremento el próximo año. Pero antes se subía a 300. Sí, 300, lamentablemente. 300.000. ¿Y ese rumor tiene algún fundamento? Claro, el ministro de Hacienda fue el que hizo el anuncio. ¿Cuándo? Lo hizo en la última mesa que tuvimos con él. Nosotros veníamos llevando a cabo mesas precisamente tendientes a revisar la fórmula que fija el precio del combustible y finalmente eso no se pudo llevar a cabo. El ministro nos comenta que finalmente él debe tomar la decisión por diferentes razones que necesita el Estado para cerrar la brecha que hay en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y finalmente se ve obligado a subir 6.000 pesos y haciéndolo de 2.000 pesos cada semestre. Es decir, doctora Nidia, no hubo... Acuerdo. No hubo acuerdo.
Pero oíme, perdón, óyeme, es altísimo. Es altísimo. Subir 2.000 pesos el diésel, eso dispara totalmente la inflación. Totalmente. Y ese fue uno de los argumentos también que nosotros le expusimos al ministro. No solamente es un golpe fuerte para el sector transporte, porque en nuestra estructura de costos el combustible representa el 40%. No es un ítem menor. Es bastante el golpe para nosotros, que tras de que es un componente que pesa el 40%, subir el precio en un 63% es demasiado. Perdón, ¿un 40% de qué? 40% de nuestra estructura de costos. Es decir, el transporte tiene una estructura de costos con 3 principales componentes. ¿Qué? Combustible pesa el 40%, los peajes pesan el 12%, salarios pesan un 15%. Entre los 3 componentes más importantes, estamos hablando de un 68% de nuestros costos. Según el DANE, el combustible pesa el 40% y sobre ese componente es que el gobierno quiere subir un 63% el precio en un año y medio prácticamente. Y a ustedes ya les anunció oficialmente el ministro de Hacienda que va a subir. Correcto, de manera unilateral van a subir ese precio. ¿Hoy o mañana? Hoy o mañana. ¿2.000? 2.000. ¿Y qué nos condujo a romper la regla de que fuera progresivo, 300 mensuales, bimensuales? Pues ellos argumentan que el precio lleva estable durante 4 años y que ellos se ven obligados a tener que subirlo. Pero no estable. Aumentan. Pero... Ha habido unos pequeños aumentos, sí. Correcto, ha habido unos pequeños aumentos, pero ellos dicen que su misión es cerrar el déficit del fondo. Entonces eso es lo que los está obligando también por finanzas públicas mejorar y cerrar la brecha que existe en el fondo. ¿Cuál es el déficit? 12 billones según el ministro de Hacienda. 12 billones. Pero la situación es gravísima. Sí, la verdad para nosotros es muy grave porque llega en el momento más difícil para nosotros. Primero, venimos enfrentando un estancamiento económico. ¿Eso qué significa? Para nosotros es un menor volumen de carga a transportar. Adicionalmente, venimos viviendo y sufriendo un fenómeno que se llama los bloqueos por parte de comunidades inconformes. En el último año y 7 meses hemos venido presentando 1.157 bloqueos por parte de comunidades inconformes. ¿Qué pasa? Cuando una comunidad sufre por el agua o por servicios públicos o porque no asignaron profesores, su método es salir a una vía nacional, generar un bloqueo en la vía hasta que el gobierno se desplaza hasta ese punto de bloqueo, se arma una mesa de diálogo, pero mientras todo este tiempo ocurre, los vehículos de lado y lado del bloqueo pues quedan ahí totalmente paralizados por días, hemos tenido bloqueos de semanas inclusive. Entonces sí es un tema que afecta muchísimo al sector de transporte de carga y pasajeros. Me acaba de decir usted que ¿cuántos han sido los bloqueos este año? En el último año y 7 meses, 1.157 bloqueos. Pero este año... Y este año 415. ¿De bloqueos? De bloqueos en vías nacionales. Pero contra los camioneros. No es contra los camioneros, sino es un método que tienen las comunidades para hacerse escuchar y que le resuelvan sus inconformidades por parte del gobierno. Pero las víctimas son los camiones. Claro, exactamente, así es. ¿Y usted tiene alguna cifra sobre las pérdidas? Sí. Sí, nosotros digamos en todo lo que es transporte de carga hemos calculado que las pérdidas ascienden en 5 billones de pesos. Pero si le sumo lo de pasajeros, son otros 5 billones más. Entonces, en tanto carga como pasajeros, las pérdidas van en 10 billones de pesos. Pero la situación entonces es absolutamente... dramática. ¿Y qué van a hacer ustedes? Nosotros hemos hecho de todo, la verdad. Hemos acudido al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa. Yo ya puedo decir que realmente hemos acudido a todas las instancias habidas y por haber, y desgraciadamente la política del gobierno sigue siendo, a mi juicio, permisivo con el tema de los bloqueos. Ellos deberían tratar de impedir a toda costa que se bloquee una vía nacional, porque eso es un delito que está tipificado en el Código Penal. Y aún así, pues permiten que las comunidades bloqueen las vías. Otro flagelo que también nos viene preocupando y afectando es la ola de inseguridad. Estamos viendo fenómenos y delitos que no veíamos hace más de 24 años. ¿Qué ola de inseguridad? Por ejemplo, la extorsión ha crecido en un 28%.
Hacía muchísimo tiempo, extorsión a empresarios. De carga. A los empresarios. Y también el cobro de vacunas a los conductores sobre las vías nacionales. Eso es un tema gravísimo y adicionalmente súmele a lo que pasó el día de ayer, que es un ejemplo claro. En Antioquia, anoche quemaron 3 tractomulas y un bus. Eso realmente uno no entiende cómo uno, como un sector privado que paga impuestos al gobierno y que espera uno que se garantice la seguridad física, eso no ocurre, desafortunadamente. Y estamos a la merced de la delincuencia, de los grupos armados que cada vez tienen un mayor control del territorio y que desgraciadamente nosotros como transportadores de carga y pasajeros pues nos volvemos como un grupo objetivo para ellos. ¿Y quiénes son, doctora Lidia, las personas o los grupos o los sectores que están incendiando camiones? Desgraciadamente son los grupos armados al margen de la ley y de todo tipo, porque desgraciadamente cada vez van creciendo estos grupos, se van fortaleciendo, lamentablemente, porque pues obviamente terminamos nosotros siendo las víctimas de ellos. Están grupos como el ELN, disidencias de las FARC, Marquetalia, bueno, hoy en día cada vez crecen más y más ese tipo de grupos. Con la gravedad, entiendo yo, de que las compañías de seguros no emiten pólizas de seguridad, ¿o sí? Pues digamos que sí las emiten, pero ¿qué pasa? Cada vez que uno tenga un siniestro, pues obviamente las pólizas y las primas van subiendo. Y eso va generando también un sobrecosto para las empresas de transporte, que son las que finalmente tienen que responderle al generador de la carga. Y mire, las protestas que hubo en 30 ciudades, ¿no?, se originaron concretamente o puntualmente ¿en qué tema? Pues, como digo yo, hay muchos motivos para protestar, pero claramente el principal motivo del día de hoy era el inminente alza del precio del diésel. Eso es realmente lo que generó hoy las protestas, porque si usted se fija, a pesar de que hemos aguantado y soportado los miles de bloqueos, realmente siendo un sector muy noble, pues no habíamos salido a protestar, pero que ya fuera de todo lo que hemos tenido que vivir, nos quieran subir el precio del diésel de esa manera tan drástica, pues ya hizo que las bases camioneras convocaran a la marcha pacífica, a la cual nosotros también salimos y nos sumamos a esta protesta, porque realmente el incremento del precio nos va a terminar afectando a todo el sector transportador, pero también a los hogares colombianos, porque claramente ellos también se van a ver afectados por el incremento. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a esperar qué se decide. Estamos esperando en este momento que el ministro se pronuncie. Pero ya lo hizo. No, pero digamos, estamos esperando que de pronto con la protesta de hoy él cambie de opinión, reflexione sobre el impacto que esto va a tener. Era muy importante que él pudiera escuchar, como hoy pudo hacerse a través de los diferentes medios de comunicación, las opiniones, protestas, quejas, reflexiones por parte de los propietarios de los vehículos, que era muy importante también que los escuchara. Nosotros, o por lo menos yo, tengo la esperanza que él reflexione y cambie de opinión. Pero el ministro suspendió las conversaciones. Él las suspendió hace más de 2 semanas. Con el anuncio de que... Con el anuncio que de manera unilateral van a subir el precio. Sin decir cuánto. Sí, él lo anunció que eran 2.000 pesos antes de que terminara este mes. Por eso estamos calculando que puede ser hoy o mañana. El aumento de 2.000. La mala noticia, de 2.000 pesos sobre el precio de la CPM. Y cuando ocurra eso, que según el ministro va a ocurrir esta noche o mañana, ¿qué piensan ustedes hacer? Es demasiado alto, la verdad. Por eso. Y pues ahí yo creo que pues tendremos que convocar seguramente a la asamblea. Nosotros hacemos parte de una Cámara Intergremial del Transporte. Seguramente tendremos que volvernos a reunir. ¿Asamblea de Colfecar? No, nosotros creamos un supragremio que reúne a los gremios de las empresas, a las principales asociaciones camioneras y también asociaciones de volqueteros y de buses. Ese gremio hoy reúne 9 gremios del sector. Es como la SAC, pero de nuestro sector transporte, para decirlo de alguna manera, como un símil allí. Entonces, pues tendríamos que volver a reunirnos, pero digamos que yo no veo tan fácil que si ya suben el precio, pues digamos nosotros podamos hacer gran cosa. Ya estará en manos de las asociaciones camioneras lo que ellos puedan de pronto determinar, porque digamos ellos ya han anunciado que si llega a subir el precio,
pues no les va a quedar otro remedio que guardar los vehículos, porque para ellos no va a ser negocio poder salir a prestar el servicio y eso va a generar realmente una crisis difícil en nuestro sector. ¿Por qué? Ellos alegan también de que si se sube el precio, pues claramente los más perjudicados van a ser los pequeños propietarios y por otro lado las empresas van a quedar como en un sándwich con la presión del generador de carga a no querer subir los fletes a los porcentajes que seguramente vamos a tener que llegar con este incremento y por otro lado también los propietarios presionando a que se les pague el flete justo. Entonces ahí va a haber realmente una crisis bastante difícil para el sector transportador. Este programa está siendo grabado a las 7:10 de la noche. Hasta este momento no ha ocurrido nada. Quién sabe si ocurrirá hoy o será mañana. Correcto. Pero todo parece indicar que sí va a pasar. Al parecer sí. Al parecer sí, aunque yo todavía guardo, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, así que sigo confiada en que de verdad el ministro y sobre todo el presidente tomen la mejor decisión pensando en la economía de los hogares, en la economía también de los ciudadanos, porque esto no solamente va a generar un impacto fuerte en la inflación, sino también en el precio de los transportes públicos de pasajeros, tanto urbanos como intermunicipales y nacionales. Eso también va a generar un golpe bastante fuerte cuando tenemos conocimiento que ha habido una disminución importante en el transporte de pasajeros. Entonces, creo que todos los sectores van a quedar golpeados desafortunadamente y la verdad no se entendería cómo por argumentos macroeconómicos prefieren seguir sacrificando la economía de los hogares, el bolsillo de los colombianos por cumplir unas metas macroeconómicas. Doctor Ramírez, en materia de seguridad, ¿cómo está el sistema de transporte por carga? Pues estamos viviendo también un momento muy complicado. Desafortunadamente estamos viendo cómo las Fuerzas Armadas, tanto Ejército y Policía, que son nuestros mejores aliados y a quienes les reconocemos todo su esfuerzo, su trabajo y su servicio, pero lamentablemente vemos cómo también están siendo desfinanciados. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Una disminución en el pie de fuerza en las vías nacionales, una disminución también en las herramientas que ellos necesitan para poder prestar sus servicios, por ejemplo, vehículos blindados, el combustible que necesitan también para sus vehículos, que los vehículos no estén en talleres, sino que estén precisamente prestando el servicio sobre las vías nacionales. Eso ayudaría a garantizar también la seguridad física que necesitamos nosotros como el transporte de carga y pasajeros. Lamentablemente estamos encontrándonos con atracos a los conductores que muchas veces terminan en la pérdida de la vida de los conductores o, por ejemplo, como los casos de actos de terrorismo donde terminan incinerados vehículos de carga y de pasajeros. ¿Usted tiene algún cálculo sobre a cuánto podría ascender las pérdidas que sufren los propietarios, los empresarios, los conductores de... Realmente no es fácil, Yamit. La verdad no es fácil de calcular porque lamentablemente también hay un subregistro precisamente por temas de denuncias, no es fácil también. Y muchas veces también los delitos cuando son tipificados no quedan tipificados bien, quedan como un hurto simple y no como piratería terrestre. Entonces eso hace que también de alguna manera los datos no queden bien calculados. ¿Qué es lo que produce? ¿Quién la realiza la piratería terrestre que usted denunció? Bueno, normalmente ahí sí actúan muchas bandas delincuenciales en el tema de piratería terrestre. Históricamente han sido bandas delincuenciales. No guerrilla. No, básicamente son bandas delincuenciales. Muchas veces, ¿qué pasa también? Muchas bandas trabajan para grupos armados al margen de la ley también. Pero digamos, la razón principal es el saqueo. Sí, el saqueo de la carga, el robo de la carga total del contenedor o del vehículo que va carpado. Entonces, normalmente eso es lo que genera también que estamos viendo una modalidad que por el atraco, por el hurto de este tipo de mercancías, terminan matando al conductor. ¿Y cuántas víctimas ha habido este año? Según las asociaciones camioneras, van 18 conductores muertos. Por un asalto. Correcto. Para robar el camión y llevar su contenido. Correcto. Así es. ¿Y ustedes no han tenido suficiente apoyo como para evitar esta tragedia? Eso es otra cosa. Por ejemplo, como no estamos sintiendo también un apoyo en ciertas vías, en ciertos departamentos,
¿Qué le obliga a la empresa de transporte? Pues a asumir mayores costos para poder administrar el riesgo. Póngale escoltas, póngale GPS a los vehículos. Entonces, eso incurre en mayores gastos también para la organización, para las empresas de transporte, poder mitigar ese tipo de eventos. ¿Cuáles son, doctora Nidia, los departamentos más afectados? En los departamentos más afectados que estamos viendo son Cauca, Valle del Cauca, Antioquia. Muchos departamentos en los llanos orientales están pasando momentos muy difíciles. ¿Ya nos llama usted a Arauca? Sí, por ejemplo, Casanare, Meta. Por ejemplo, hacia el sur, Putumayo es uno de los departamentos también muy complicados en temas de seguridad, muy difíciles. Norte de Santander, ¿cómo olvidar Norte de Santander si hay varios grupos armados que también desafortunadamente tienen azotado a todo el sector transportador? Pero usted habla de piratería terrestre. No, de todos los delitos en conjunto. En todos los delitos en conjunto, esos son los departamentos más golpeados. ¿Y ustedes han tenido ocasión de hablar con el ministro de Defensa, claro, con el director de la policía, con el comandante del ejército, con todos? Sí, pero tú sabes bien que el mismo ministro de Defensa reconoció que cada vez está perdiendo el control del territorio. El mismo ministro de Defensa lo ha reconocido. Y hemos tenido reuniones con él, con su director de seguridad, con la cúpula de la policía, con la cúpula del ejército, pero yo siento que de alguna manera y lamentablemente cada vez se pierde más el control territorial del país y eso también nos termina afectando a nosotros. ¿Qué es el control territorial, doctora Nidia? Pues que cada vez los grupos armados tienen un mayor control del territorio, han llegado a un punto en que carnetizan a la población, definen horarios de tránsito. Es más, ya conocemos también, por ejemplo, en el caso de Antioquia, están usando unos códigos de barras o como una identificación sobre el panorámico de los vehículos para saber qué vehículos ya pagaron la cuota para dejarlos pasar o cuáles no. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno dice, hombre, ¿cómo puede estar pasando esto en este país cuando nosotros pagamos impuestos precisamente para que el Estado nos garantice a nosotros la seguridad física? Es decir, la principal queja de los camioneros es la extorsión. La extorsión, el cobro de vacunas a los conductores en carretera, que es diferente. Una cosa es la extorsión a los empresarios y otra cosa es el cobro de vacunas o extorsión, ¿sí?, en las carreteras a los conductores. Pero, ¿qué diferencia hay entre extorsión y vacuna? Para mí la extorsión es cuando son altas sumas de dinero que normalmente se le cobra a un empresario, so pena de que le pongan una granada o que atenten contra su vida. En el caso de los conductores en carretera, son valores mucho más pequeños, pero más, digamos, frecuentes. Porque, ¿qué pasa? Va un conductor atravesando un departamento, le sale un grupo armado 1 y le pide dinero. Si él le paga a ese grupo armado, sigue la carretera y más adelante sale otro grupo armado, otro grupo distinto al anterior y le vuelve y le cobra. No ha terminado de cruzar el departamento y le sale el grupo número 3, diferente a los otros dos, y le sigue cobrando una vacuna o un cobro al conductor. Ese tipo de situaciones vienen pasando y desafortunadamente no tenemos realmente como un apoyo. En todas las reuniones que vamos nos prometen cosas, prometen acciones, pero lamentablemente seguimos viendo que cada vez va escalando este tipo de delitos. El ministro de Defensa les ha admitido... Le ha admitido al país. No, que pierden el control del territorio. Se lo admitió al país. En una entrevista dijo que él veía que sí se estaba perdiendo el control del territorio. ¿Entrevista con ustedes? No, una entrevista que le dio a un medio de comunicación, pero sí lo admitió, de que sí lamentablemente se estaba perdiendo un poco el control del territorio. ¿Quién controla ahora el territorio? Desafortunadamente estamos viendo con mucha preocupación que en algunos departamentos los grupos armados van tomando un mayor control, por encima inclusive de la policía y del ejército. ¿Pero grupos armados como cuáles? El ELN, las disidencias de las FARC, la Marquetalia, es que hay muchos grupos, que el Clan del Golfo, pues hay demasiados grupos que cada vez inclusive van incrementándose y inclusive están por zonas, ¿no? En ciertos departamentos son grupos muy especiales. Pero, a ver, ¿son grupos guerrilleros o son grupos narcotraficantes? Yo creo que todas las anteriores. ¿Y contra todas eso, las anteriores. qué se puede hacer?
Pues lamentablemente esa es la pregunta que uno le hace realmente al ministro de Defensa, a la Policía del Ejército, porque digamos que nosotros sí sentimos que de alguna manera lo ideal fuera que ellos pudieran, digamos, acabar con el cese al fuego, con el tema de los diálogos, porque lo que no se entiende es que si un grupo está tratando de negociar con el gobierno y el gobierno le está dando la gabela que haya un cese al fuego, pues finalmente ellos no lo respetan y pasan cosas como la de ayer. Atentan contra la población civil. Y si ustedes no encuentran un adecuado funcionario del gobierno quien pueda responder por la seguridad en las carreteras, ¿qué hacer? Pues nos toca a nosotros casi que protegernos, volver a hace 24 años donde realmente las empresas les tocaba y los mismos propietarios de los vehículos les tocaba tomar acciones por su cuenta para protegerse. Entonces, como te decía, disminuir los horarios de tránsito. Eso mata la productividad también de los vehículos. Ya no puedo transitar las 24 horas. Es como cuando le dicen a uno en una ciudad, están atracando en tal zona, pues uno no sale de noche para no dar papaya. Entonces, igual en la carretera, en tal departamento está pasando, digamos, atentados o extorsiones o, bueno, actos violentos. Entonces la gente dice, bueno, preferible que el vehículo tome horario solar y no transite de noche para no exponer al conductor. Es decir, hay una amenaza de volver al paramilitarismo. Pues yo esperaría que no, porque realmente eso fue una parte trágica de nuestro país y sería muy tenaz volver a pasar a pero esa hay ese riesgo. A repetir esa historia. Sí, existe ese riesgo, pero la verdad sería muy lamentable, la verdad. Pero usted dice que los empresarios de camiones están pensando en defenderse. Sí, pero digamos defendernos no con armas, ni muchísimo menos, sino simplemente en tomar acciones que también nos terminan perjudicando en la productividad, como le decía. ¿Pero acciones como cuáles? Por ejemplo, recortar los tiempos de tránsito. Ya no podríamos transitar de noche en ciertos departamentos, precisamente por evitar lo que pasó anoche. Las 3 tractomulas que quemaron anoche fue en horario de las 10, 11 de la noche, lamentablemente. ¿Y quién las reclamó con su autoría? Presuntamente y según las autoridades fue el ELN. Pero no está confirmado. No está confirmado, por eso es presunto por ahora. Eso fue anoche. Sí, porque puede ser que utilicen el nombre del ELN para hacer... Claro, entonces pues eso toca esperar la confirmación por parte de las autoridades. ¿Y las autoridades qué les han dicho sobre la autoría de los atentados de anoche? Que presuntamente es el ELN porque resulta que después de que ocurre el evento apareció una bandera colgada en el mismo punto del ELN. Me has dicho, la alternativa que ustedes están estudiando, doctora Nidia, es trabajar únicamente de día. Sí, y eso mataría muchísimo más la productividad cuando ya venimos siendo golpeados por los bloqueos de las comunidades inconformes. Se nos ha acabado el tiempo por hoy, doctora Nidia Hernández, presidenta de Colfecar. Muchas gracias por haber aceptado esa invitación y ojalá encontremos pronto una solución. Muchas gracias, Yamil. A usted. Mil gracias. Y a ustedes por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Gremios presentan plan de reactivación económica. Propuestas van desde más incentivos a construcción hasta medidas de seguridad en carreteras. Leve aumento de desempleo. Sin embargo, vuelve a un dígito, 9.9%. Jornada de protesta de camioneros. Queman 3 tractomulas y un bus en Antioquia. Fiscal Luz Adriana Camargo anuncia investigación a ELN por atentados a oleoductos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Consejo Gremial Nacional, que reúne a los 32 gremios empresariales más grandes del país, le propuso al gobierno una agenda para la reactivación económica. Las propuestas van desde la ampliación de incentivos para la construcción de vivienda hasta el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras. En un documento de 28 puntos, los empresarios plantean medidas de corto, mediano y largo plazo para impulsar el crecimiento y generar empleo.
En manos del presidente Gustavo Petro está un documento del Consejo Gremial Nacional con la agenda de reactivación económica que propone el sector privado. Contiene 28 puntos con lineamientos estratégicos de reactivación establecidos por el Comité Económico del Consejo Gremial Nacional relacionados con competitividad, comercio exterior, mecanismos de financiación y ejecución de proyectos. La primera propuesta es retomar la política de admisibilidad sanitaria y aprovechamiento de mercados a través de un fortalecimiento del ICA. El propósito es dinamizar exportaciones, especialmente de productos agropecuarios. También plantea una articulación de sistemas de información de las entidades de control y la simplificación de trámites y reglamentos. Los empresarios piden agilizar procesos que restan competitividad. También se plantea dinamizar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, definir inversiones y renovación de concesiones. Para darle un impulso a la construcción, los gremios le piden al gobierno ampliar la frontera al segmento bis y no bis para dar un alivio al sector de la vivienda por 2 años. Y en temas de seguridad, el sector privado pide al gobierno garantizar el despeje de vías, bloqueos y cierres viales, una prioridad. Se espera que esta agenda de reactivación que proponen los empresarios se discuta en el Congreso de la ANDI que comenzará el próximo miércoles en Medellín. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Las exportaciones de Colombia están frenadas por problemas de seguridad y dificultades logísticas. Así lo informó hoy la Asociación Nacional del Comercio Exterior, ANALDEX, al entregar un balance sobre el comportamiento de las ventas externas durante el primer semestre del año. El presidente de ANALDEX, el gremio de los exportadores, dijo que las ventas externas de Colombia, que en el primer semestre de este año arrojaron 23.979 millones de dólares en ingresos al país, representan una caída con respecto al año anterior. Durante el primer semestre del año tuvimos una caída de 2.9% en el valor de las exportaciones. Y eso está explicado fundamentalmente por las menores exportaciones de petróleo y carbón, particularmente por los menores precios. Según ANALDEX, mientras que el país exporta anualmente 49.500 millones de dólares, el potencial exportador total es de 100.000 millones de dólares. Colombia exporta la mitad de lo que un país con la economía y con la población colombiana debería estar exportando. ¿Qué es lo que tiene frenadas las exportaciones colombianas? Yo diría que incertidumbre, el tema de seguridad y los temas logísticos. Duras críticas hizo al ELN el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, José Félix Laforí, por los atentados que esa guerrilla perpetró en los últimos días. El también miembro delegado del gobierno en los diálogos con esa guerrilla dijo que el país está extorsionado. Desde Cartagena, el presidente de Fedegan e integrante del equipo negociador de los diálogos de paz con el ELN, José Félix Laforí, condenó los recientes atentados por parte de esta guerrilla a la infraestructura petrolera y cuestionó el camino que está tomando este grupo armado. Por ese camino no van para ninguna parte. Ellos deberían de comprender que este es un gobierno que tiene un acento político muy cerca y que bien merece la pena aprovechar estos 2 años para ver qué se alcanza a avanzar con el proceso. Porque como van mal. Yo no creo que ni el gobierno, pero tengo la plena seguridad que la sociedad no llega a un acuerdo para que dejen las armas a través de la lógica del terror y de ultimátum, que es a lo que están acostumbrados en los últimos tiempos. Habló sobre la actual situación de orden público y aseguró que el país está extorsionado. El país está extorsionado nuevamente y eso es un tema crítico para los años que le faltan a este gobierno y por supuesto para el que viene, que tendrá que ser muy pero muy firme frente a los criminales. Las declaraciones se dieron durante el Congreso Nacional de Minería que se realizó en Cartagena. El desempleo aumentó levemente en julio de 2024 según el DANE. Más de 400.000 personas salieron de la fuerza laboral en el último año. Aunque el desempleo regresó a una cifra de un dígito, en la medición anual reportó un aumento. Mientras en julio de 2023 se ubicaba en el 9.6%, en julio de este año fue de 9.9%.
Tenemos 121.000 personas desocupadas más, tenemos 455.000 personas que salen del mercado laboral y solamente tenemos un aumento en la ocupación de 21.000 personas. Lo anterior se da por la pérdida de empleos en sectores como la construcción, con una caída del 0.5%, transporte y almacenamiento 0.5% y comercio 0.3%. Hay unas tasas de desempleo altas en los jóvenes, ¿no? Tenemos tasas de desempleo por encima del 17% en nuestros jóvenes de 18 a 25 años. Construcción con una caída de 119.000 personas, transporte con una caída de 113.000 y comercio en general con una caída de 78.000 personas. Solo se registró una recuperación de empleos en actividades como administración pública, industrias manufactureras, información y comunicaciones. La administración pública que crece en 164.000 o industria manufacturera que crece en 67.000 o comunicaciones en 63.000, pues es demasiada la gente que está saliendo en contrapeso en sectores como construcción y transporte que no nos permite aumentar la población ocupada en el país para el mes de julio. Las ciudades con mayor desempleo según el DANE son Arauca 30.5%, Mocoa 27%, Quibdó 26.3%. Las autoridades señalaron al ELN como responsable de la quema de 4 vehículos en la vía entre Medellín y la costa atlántica. Así se ve desde el aire el corregimiento de Puerto Valdivia, en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica, tras el ataque que terminó con la incineración de 3 tractomulas y un bus de servicio público. El gobernador de Antioquia atribuyó el atentado al ELN y llegó hasta la zona donde hoy también se reportó otro hostigamiento. Estamos viendo una película que ya la habíamos visto hace 20 años y que creíamos haber superado. Bandidos envalentonados, disfrazándose de rebeldes, de insurgentes, pero detrás de la captura de rentas criminales. El bus de servicio público incinerado transportaba 17 pasajeros y cubría la ruta Medellín-Caucasia. El gerente de la empresa de transportes le hizo un duro llamado al gobierno nacional. Seguir llamando y gritando porque no hay quien nos escuche. Ese es el problema que tenemos en este momento, porque el gobierno, pues hay voluntades de muchos estamentos militares en esa vía colaborando, pero legalmente estos grupos insurgentes han tomado mucho poder o mucha presencia. Me parece que es difícil controlarlos. Las autoridades confirmaron que la vía nacional ya fue habilitada y permanece bajo vigilancia especial del Ejército y la policía. El país vivió una jornada de manifestaciones por parte de camioneros contra el inminente aumento del valor del diésel. De manera pacífica se vivió la jornada de protestas de los camioneros del país, quienes están en contra del inminente aumento en el valor del diésel. Cuando usted le suben el 63% de su costo principal, hacen inviable cualquier negocio, sea el transporte o sea cualquier tienda. Cuando usted le suben el arriendo un 63%, simplemente le toca cerrar, no puede seguir trabajando. Haga la cuenta que un viaje de carbón de cargado en Ubaté, Cundinamarca, a llevarlo al puerto de Buenaventura y regresar con cualquiera de los granos vitales que necesita la economía nacional, se va a incrementar en 1.800.000 pesos solo la tanqueada de un tractocamión. La inseguridad en las vías es otro motivo de protesta. Le pedimos que nos escuche desde la realidad de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en las carreteras, no desde el Ministerio de Hacienda ni el Palacio de Justicia, que es muy diferente a lo que es la realidad. En 30 ciudades del país se reportaron movilizaciones sociales. Y la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, advirtió que el sector evalúa trabajar solo de día debido a la ola de inseguridad en las vías del país. Desde Colfecar afirman que el sector evalúa varias medidas para proteger a los transportadores de robos y extorsiones. El peor de los mundos, tener que restringir la operación a un horario diurno o horario solar. Eso es el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque la logística implica y exige una operación 24 horas. Entonces, realmente sería un golpe más a lo que ya venimos recibiendo por los bloqueos a la productividad de los vehículos. Otras medidas son: una es la colocación o asignación de escoltas a la carga. 2, aumentar, digamos, los gastos en GPS, candados satelitales. Encarece sobre todo de cara al generador, porque ya no solamente tiene que pagar por el transporte, sino también por el servicio de acompañamiento. Entonces realmente es un costo muy alto, y ahorita que presuntamente nos van a subir el precio del diésel, pues claramente eso es
costo, más costo para la empresa de transporte y en consecuencia el generador. Este año 18 conductores de carga han muerto en casos de inseguridad. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió que el anunciado aumento en los precios del diésel impactará las ventas. Los comerciantes prendieron las alarmas sobre los efectos económicos que tendrá el ajuste anunciado para el precio del combustible diésel. Nosotros no nos alejamos de que pueda que fiscalmente sea necesario, pero esto va a tener un efecto muy importante porque el combustible significa el 40% de los costos de los fletes. Según las cuentas de FENALCO, habrá un fuerte impacto en los costos operativos. Si se sube el combustible de 9 a 15 mil pesos, quiere decir que está subiendo el 66.6% el valor del combustible. Es decir, eso afecta el 40% de los costos. El vocero de los comerciantes da por descontado que ajustar el precio del combustible diésel tendrá un efecto inflacionario. La industria, el comercio que transportan alimentos, que transportan productos, pues le van a incrementar los fletes y esto va a ir directamente al costo del producto, generando un efecto inflacionario lamentablemente. Y lo más grave, esto va a afectar la canasta familiar de los colombianos. El gobierno nacional le pidió hoy a la guerrilla del ELN retomar el proceso de paz y el cese del fuego bilateral que está suspendido desde el 3 de agosto. Y desde el pasado 3 de agosto no hay cese el fuego bilateral con la guerrilla del ELN. Expiró. En ese término no fue prorrogado por desacuerdos entre las dos mesas negociadoras. El ELN le exige al gobierno que lo saque del listado de grupos armados organizados porque dice que estar allí le quita el estatus político. Hoy, mediante este comunicado, la delegación del gobierno le insiste al ELN que retomen el cese bilateral del fuego. Nuestra delegación de paz del gobierno ha hecho hoy un llamado al Ejército de Liberación Nacional a que a la mayor brevedad reanudemos las conversaciones en la mesa, prorroguemos el cese al fuego y avancemos en el proceso de paz. Los diálogos en este momento, precisamente, están congelados. El comandante del Ejército Nacional, el general Luis Cardoso, aseguró que el ELN lleva a cabo una campaña terrorista con el fin de presionar un cese al fuego con el gobierno nacional. Desde el fuerte militar de Tolemaida en el departamento de Tolima, el comandante del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardoso, afirmó que el Ejército de Liberación Nacional está llevando a cabo atentados terroristas en contra del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada y especialmente contra oleoductos, presionando un cese al fuego, el cual fue suspendido semanas atrás. Ellos han iniciado una campaña terrorista contra los oleoductos, especialmente en Arauca y norte de Santander. Las tropas se están desplegando hacia esos sectores y trabajando con las empresas que hacen las reparaciones. Reveló cuántos atentados terroristas se han presentado contra oleoductos, afectando el suministro de gas y de petróleo. Ya llevamos 7 atentados, 5 en el oleoducto Cañolimón-Coveñas y 2 en el oleoducto Bicentenario. El alto oficial también hizo referencia a las estructuras del ELN que están detrás de estos atentados. El Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Nororiental son las estructuras que en este momento están desarrollando esas acciones criminales en esos dos departamentos. Especialmente el domingo la InScience, allí ese digamos que es como la estructura pivote que hace todos los daños en ese oleoducto, pero todas las organizaciones y estructuras al margen de la ley tienen operaciones en desarrollo. Ante la situación se anunció el envío de más tropas a regiones como Arauca, Casanare y el Cesar. 2 militares fueron asesinados en norte de Santander por la guerrilla del ELN. Los uniformados realizaban labores de control cuando fueron atacados. Un nuevo ataque fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional en contra de la fuerza pública. En un nuevo atentado fueron asesinados 2 soldados profesionales. Lamento profundamente el asesinato de nuestros soldados Freddy Antonio Torres Suárez y Leonidas Vázquez Bermeo, quienes ofrendaron su vida protegiendo a la población civil de Guamalito, norte de Santander, en un ataque cobarde del ELN. El ejército aseguró que se instaurarán las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes. Los soldados se encontraban cumpliendo con las tareas tácticas de protección a la población civil cuando fueron atacados por integrantes del grupo armado organizado ELN.
A pesar de la inmediata reacción de la unidad y de los esfuerzos de los enfermeros de combate en el lugar, lamentablemente perdieron la vida. En los últimos 3 días fueron 3 los soldados asesinados por el ELN. Más de 500 militares fueron ascendidos a cabos terceros y serán trasladados a zonas como Cauca, Chocó y Arauca. En la mañana y tarde de este viernes se llevó a cabo el ascenso de 500 cabos terceros que reforzarán contundentemente la estrategia de seguridad y defensa nacional. Una ceremonia solemne de ascenso del curso de suboficiales número 110, Héroes Batalla de Ayacucho. Son 527 jóvenes colombianos que ingresan hoy al Ejército Nacional en el primer grado de suboficiales y que serán desplegados a todas las unidades del Ejército en el país. Inspirados por una profunda vocación de servicio que los dispone a comprometerse con la defensa de los intereses vitales de la nación. Iniciarán como parte de las compañías de instrucción del Ejército y posteriormente, una vez ganen experiencia, van a pertenecer a las unidades de maniobra de nuestro ejército. El comandante del Ejército Nacional dirigió las palabras de reconocimiento a los 469 hombres y 58 mujeres. En el grupo hay 194 soldados profesionales. Desde Quibdó, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que investigará al ELN por la ola de atentados terroristas contra los oleoductos. También se refirió al presunto atentado contra el Palacio de Justicia en la capital del Chocó. Ahí, en la capital del Chocó, está nuestra compañera Joana Rodríguez con la información. Buenas noches. Les cuento que en medio del encuentro jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, la justicia en los territorios que se desarrolló en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, la fiscal Luz Adriana Camargo habló sobre delitos ambientales. Dijo que el ELN está involucrado en por lo menos 6 atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, por lo cual señaló que continuarán las investigaciones a pesar de que se adelanten conversaciones de paz. El daño ambiental que ese atentado terrorista genera es un daño ambiental muy grave y nosotros creemos que hay que hacer la persecución penal correspondiente. Sobre la protección al río Atrato en el departamento del Chocó, la fiscal dijo que perseguirán a quienes financian la draga y no a quienes extraen el oro. También se refirió a las investigaciones sobre el presunto plan para atentar contra la Corte Suprema de Justicia. Tenemos abiertas 3 líneas de investigación, estamos haciendo las verificaciones de rigor. Avanza también el caso y también esperaría que no la semana entrante, pero pronto podamos tener decisiones al respecto. También se refirió a la reforma a la justicia y sobre el plan de la ministra Ángela María Buitrago de eliminar los beneficios de los principios de oportunidad en delitos de menores de edad. Yo en principio sería partidaria de que el proyecto vaya tal y como está concebido con la Corte Suprema de Justicia, pero yo no soy inflexible, escucho también razones. Finalmente, sobre el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Riesgo, la fiscal dijo que los silencios de Sneider Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia son comprensibles, dado a que no se ha aprobado un principio de oportunidad. Desde Quibdó, con la cámara de Ervin Salinas, me despido. Joana Rodríguez, Noticentro 1, CMI. Joana, gracias. Y el Gobierno Nacional y los firmantes de paz acordaron este viernes la ruta de cumplimiento y cierre del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Se contemplan inversiones por $1 billón para la nueva etapa del programa. Desde su creación en 2017, los beneficiarios al programa han denunciado constantes incumplimientos, bajos niveles de ejecución e irregularidades en la contratación, lo que llevó al gobierno a tomar esta decisión de invertir $1 billón para el cumplimiento y cierre, lo que beneficiaría a cerca de 100.000 familias en el país. Esperamos dar cumplimiento definitivo al componente familiar del programa en aproximadamente 10 meses. Tristemente, cuando nosotros llegamos al gobierno, no habían finalizado la ruta de cumplimiento más de 400 familias. Eso es una ejecución de menos del 1% del programa, a más de 7 años de haberse firmado el acuerdo, y pues nosotros esperamos darle cumplimiento al 100% de las familias. Asimismo, se anunció la eliminación de los intermediarios por los presuntos hechos de corrupción. Entre 2018 y 2022 se suscribieron 28 contratos por 951.000 millones y de esos contratos hemos logrado recuperar ya 215.000 millones. Esta ruta de cumplimiento no significa el fin definitivo del programa, pues aún hay 2 componentes pendientes: los acuerdos colectivos y las iniciativas territoriales.
El canciller Luis Gilberto Murillo radicó un proyecto de ley para evitar el reclutamiento de mercenarios. Esto sucede justo cuando se conoce que Venezuela capturó y envió a Rusia a 2 soldados colombianos que venían de combatir en Ucrania con destino final Colombia mientras hacían escala en Caracas. El ministro de Relaciones Exteriores está preocupado por el incremento del reclutamiento de soldados colombianos para participar en guerras en otros países, como lo que acaba de acontecer con los soldados en retiro José Aarón Medina y Alexander Ante, quienes luego de servir a Ucrania hicieron escala en Maiquetía. Allí, el gobierno de Nicolás Maduro los apresó, los detuvo y los envió a Rusia. Ya la Cancillería elevó notas diplomáticas de protesta. Para evitar que esto siga ocurriendo, el canciller radicó un proyecto de ley que aprueba la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Y llegan muchas redes aquí, extranjeras, a reclutar a estas personas, a veces con engaños, y las llevan a países y a guerras que nada tienen que ver con nosotros. Pero eso nos lleva a situaciones diplomáticas complejas, porque a veces estas personas se quedan atrapadas en esos países, las utilizan como carne de cañón, muchos han caído en esas guerras, otros quieren salir y no pueden, y las familias sufren en Colombia. Dice el canciller que los exmiembros de la fuerza pública colombiana son muy bien vistos en el mundo y por eso buscan reclutarlos, dada su alta capacidad y entrenamiento. El gobierno nacional firmó el decreto que entrega autoridad territorial, económica y ambiental a los pueblos indígenas del Cauca. La Minga, que estaba en Bogotá, regresa a sus territorios. El decreto es el resultado de múltiples encuentros y el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Lo que busca es generar escenarios de coordinación entre los gobiernos propios, como en este caso el CRI, y el Gobierno Nacional. Profundiza en el territorio del Cauca el respeto a la tierra, el respeto a su autonomía en el marco de la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, y por ningún motivo reemplaza la Constitución Política ni le quita garantía ni derecho a otros pueblos ni a otras comunidades. El decreto establece que la CRIC podría ahora suscribir contratos con el Estado y recibir financiación a través de los recursos públicos. Lo que permite es un equilibrio en términos de poder sacar el tema intermediario dentro de las organizaciones y el mismo gobierno. Tras la entrega del decreto, las comunidades indígenas asentadas en el Parque Renacimiento en Bogotá regresaron a sus territorios. Y el representante a la Cámara por el Cauca, Óscar Campo, advirtió que el gobierno se extralimitó con este decreto que reconoce la autonomía a los pueblos indígenas, pues les da funciones extraordinarias a las comunidades indígenas. Desde el Congreso alertan sobre el decreto ATEA por una presunta extralimitación de funciones del gobierno nacional. Por ejemplo, las concesiones de agua. Las fuentes, casi todas en la cordillera central caucana, están en territorios indígenas, pero que no solo surten acueductos para poblaciones indígenas, sino además también para poblaciones campesinas y afro. Sería muy importante ver cómo precisa el gobierno en este decreto para que estas concesiones de agua no vayan a tener dificultad en el momento de cualquier sector poblacional solicite este tipo de permiso. El representante a la Cámara por el Departamento del Cauca advierte que incluso la Corte Constitucional tendría que definir la viabilidad del decreto. En el momento de que ese decreto refleje preocupaciones y alertas, pues no van a dejarse esperar las demandas pertinentes. Advierten que el ministro del Interior debe socializar ampliamente el decreto para evitar confusiones a futuro. El presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, quien anunció independencia y autonomía frente al gobierno. Sí, juro. Desde el municipio de Nuquí, en el Chocó, el presidente Petro lideró la ceremonia de posesión a la primera mujer en llegar a este cargo. La Defensoría del Pueblo tiene y seguirá teniendo muchos aliados, muchas aliadas de todo el país, pero no le pertenecerá a nadie en particular. La defensora se comprometió a mantener la autonomía e independencia. Me comprometo con esta y con todas las regiones de Colombia. Primero, a escuchar. Segundo, a ser canal de entendimiento. Tercero,
a ser alivio y puente frente a las diferencias que no deberían separarnos, sino que deberían unirnos. Y cuarto, a trabajar desde los territorios. La nueva defensora del pueblo también agregó que trabajará para garantizar los derechos de todas las mujeres en Colombia. Y desde el departamento del Chocó, el presidente Petro cuestionó a quienes critican la dictadura en Venezuela y reveló que su hija menor, Antonella, se va del país. En medio de su discurso en la posesión de la nueva defensora del pueblo, el presidente Petro realizó una polémica comparación entre Nicolás Maduro y el expresidente Iván Duque. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas. Ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. El presidente también reveló que su hija menor, Antonella, se va del país, lo que le ha generado una profunda tristeza. Mi hija decidió irse y es la última que tenía. Y realmente estoy triste. Vacío, desolado. El mensaje del presidente se da tras los cuestionamientos por su inasistencia a la reunión de la jurisdicción ordinaria que se realizó en Chocó. El presidente Gustavo Petro sostendrá una cumbre política con el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, a quien invitó a la Casa de Nariño la próxima semana. El senador conservador del Departamento del Atlántico, Efraín Cepeda, fue escogido como presidente del Congreso de la República el pasado 20 de julio. No ha tenido ni siquiera un contacto telefónico con el presidente Gustavo Petro. No obstante, hoy informó por medio de su cuenta de X que el presidente lo convocó la semana entrante a una reunión. El presidente de la República, doctor Gustavo Petro, me ha invitado como cabeza del Congreso de la República a una reunión la próxima semana. Escucharemos y dejaremos claro que es importante que haya colaboración armónica entre las ramas del poder público, como lo ordena la Constitución Nacional. En ese sentido, estamos trabajando también con la rama judicial, siempre pensando en Colombia y en sus altos intereses. Como cabeza del Legislativo, el senador Cepeda ha sido un duro crítico de la administración del presidente Gustavo Petro. Ha producido una confusión. Y luego de reunirse con todos los voceros de las bancadas políticas de la Cámara de Representantes, el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, se comprometió a que habrá un debate amplio sobre la reforma laboral y la reforma a la salud, que serán discutidas en septiembre. La plenaria de la Cámara de Representantes estudiará en la segunda semana de septiembre la reforma laboral, tras varias audiencias públicas y reuniones entre las diferentes bancadas del Congreso. Yo espero poder reunirme la próxima semana con los voceros de las bancadas y acordar una metodología de discusión que sea técnica, que sea seria, que permita que todos los argumentos se expongan y que no se dilaten las sesiones. Eso es un reto, porque pues normalmente en el quehacer político cualquier tipo de posición o de maniobra o de acción por parte de las bancadas pues es válida. La reforma a la salud también iniciará su trámite en septiembre y será presentada en la Comisión Séptima de la Cámara. Los voy a invitar a que discutamos las reformas, si es necesario, capítulo por capítulo, de manera organizada, pero sí centrándonos en la discusión, que el país sepa que en el Congreso, en la Cámara, se debaten los proyectos. Las dos reformas son consideradas clave para el gobierno nacional. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, advirtió que se registra un atraso en el pago del programa Renta Joven, lo que impacta a más de 278.000 jóvenes en todo el país. Un mensaje de tranquilidad extendió el director del DPS, Gustavo Bolívar, a los miles de jóvenes que aún no reciben su transferencia de renta joven e hizo un llamado a las universidades. Desafortunadamente, varias universidades no pasaron a tiempo la información de las personas que se matricularon para nosotros poder hacer el pago. El director también se refirió al programa Colombia Mayor, que entrega subsidios a los adultos mayores en niveles de pobreza extrema e invitó a respaldar la reforma pensional. Que no sean miserables con estas personas, eso es una infamia de mandar esta ley que les va a dar por primera vez en su vida un bono pensional a unas personas que no pudieron cotizar. El funcionario resaltó la importancia de estos programas sociales que entregan dignidad y seguridad a las personas mayores en el país. El gobierno oficializó una alianza de los canales regionales y también la tecnificación de la región cafetera para impulsar el turismo.
Durante una visita realizada hoy al Quindío para reforzar la integración regional, el ministro TIC, Mauricio Liscano, dio a conocer una poderosa alianza de producción que no solo unirá a los 8 canales regionales del país, sino que abre la conectividad entre los territorios. Lanzar con todos los canales regionales el proyecto La Vorágine, que es una inversión de 10.000 millones para hacer los 100 años de La Vorágine en televisión, y con esto poder potencializar y promocionar en las plataformas internacionales una de las historias de amor y literarias más importantes de la historia colombiana. La alianza, que no solo jalona recursos considerables que benefician la inversión pública, brinda también oportunidades a los emprendedores regionales de la producción audiovisual. Un sicariato a plena luz del día se presentó en el norte de Bogotá. Un sujeto que se movilizaba en una motocicleta por la calle 222 con autopista norte fue asesinado por sicarios. Según la policía, el fallecido es un condenado a 40 años por homicidio que tenía un permiso de 72 horas otorgado en la cárcel de Cómbita. Una de las hipótesis tiene que ver con un ajuste de cuentas. Venezuela completa más de 12 horas sin energía eléctrica. La candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, aventaja al republicano Donald Trump por 5 puntos. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que no reconoce la victoria de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Venezuela sufre el apagón más largo desde 2019. Durante la madrugada, a las 4:50 horas, las autoridades informaron de la primera interrupción del servicio, que afectó a por lo menos 20 de los 24 estados, los cuales ya completan más de 12 horas sin electricidad. Según el gobierno de Nicolás Maduro, esto es consecuencia de un sabotaje eléctrico por parte de la oposición. Según una encuesta de Outward Intelligence realizada del 25 al 29 de agosto, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, supera al expresidente Donald Trump con 5 puntos porcentuales. Esto con un 52.6% frente a un 47.4% de Donald Trump. Sin embargo, un dato que arroja la encuesta es que Kamala aumentó su ventaja debido al apoyo casi total de los simpatizantes de su partido y de los independientes, más no porque le haya quitado votos a Trump. El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que no acepta ni la victoria de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, ni avala como ganador al candidato de la oposición Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio, hasta que ambos presenten evidencia de su triunfo. El expresidente Donald Trump, que busca regresar a la Casa Blanca, presentó una demanda para trasladar su caso penal de Nueva York a un tribunal federal en Manhattan y así retrasar la próxima sentencia de su condena por 34 cargos de falsificación de registros de negocios. Con el fin de evitar su sentencia en un tribunal estatal en su juicio por soborno, en el que fue declarado culpable por un jurado popular de 34 cargos por falsificar registros para encubrir un escándalo sexual, el expresidente y candidato republicano Donald Trump presentó una demanda para trasladar su caso penal de Nueva York a un tribunal federal en Manhattan. Su equipo de abogados pide al tribunal federal que confirme que el republicano no puede ser sentenciado mientras esté pendiente el litigio sobre el traslado a un tribunal federal. Aunque se espera que el juez colombiano Juan Merchan el 16 de septiembre se pronuncie sobre la moción de Trump para anular el veredicto, después de que la Corte Suprema le otorgara cierta inmunidad por cargos criminales de actos oficiales. De aprobarse la petición, el candidato presidencial evitaría que se le dicte la sentencia, la cual está programada para el 18 de septiembre, menos de 2 meses antes de la celebración de las elecciones presidenciales, en las que Trump se medirá con la demócrata Kamala Harris. Ferney Moreno, quien es miembro de la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica ISA, advirtió que una reducción de las tarifas de energía afectaría las inversiones para instalar líneas de transmisión de energía. La compañía se suma a otros sectores sobre las implicaciones que trae para la industria una reducción de las tarifas de energía sin sustento técnico. El miembro de la Junta de ISA, filial de Ecopetrol, alerta sobre los riesgos financieros para los proyectos de transmisión con la toma de medidas sin una evaluación previa y análisis estructurado de los componentes de las tarifas. Las tarifas tampoco pueden bajar tanto que pueda afectar, entonces ya pasamos al otro lado, a la rentabilidad
de las empresas, incluso está hablando de rentabilidad de las empresas privadas y públicas. El académico sostiene que el país debe dar un mensaje de seguridad jurídica al sector, en especial en materia regulatoria. Evitar en lo posible las ideologías. Garantizar, hacer un balance entre oferta y demanda, hacer un balance entre las empresas y lo social, hacer un balance entre los objetivos económicos y los objetivos públicos. El Congreso Nacional de Regulación en octubre evaluará los avances y las medidas anunciadas por el gobierno. La Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A.ISA ratificó la decisión de Jorge Andrés Carrillo como nuevo presidente de la compañía. La empresa informó que el ingeniero civil y ambiental cumplió con todos los requisitos definidos por la Junta Directiva. El funcionario, quien reemplazará a Juan Emilio Posada, se desempeñó como gerente de EPM durante la administración del hoy exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Su nombramiento ha desatado choques entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. En el Congreso de Energía y Gas que se desarrolló en Barranquilla, la transición energética desató un debate entre los gremios del sector energético y representantes del gobierno. En la clausura del Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía se coincidió en que la transición energética es necesaria. Sin embargo, el presidente de la ACP alertó porque en el proceso acelerado que plantea el gobierno se corre el riesgo de que se agoten las reservas. Nosotros no somos un país de Europa Occidental que ya resolvió sus problemas de formación bruta de capital fijo, de provisión de bienes públicos, de pobreza y de inequidad. Mientras tanto, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos rechazó los cuestionamientos y entregó cifras en las que reseña que aún en el proceso de transición no ha disminuido la producción de petróleo. En el anterior gobierno estábamos produciendo 715.000 barriles de crudo a un precio de $95. En este gobierno producimos 784.000, es decir, casi 70.000 barriles más. A su turno, la presidenta de Naturgas ripostó y se refirió a las nuevas exploraciones. La década antes de que tú y yo estuviéramos en la agencia se perforaban 120 y este año ¿cuánto llevamos? 11. Entonces, si no perforamos más pozos no la vamos a lograr y yo creo que en eso tú la tienes clara. Según la Asociación Colombiana de Petróleos, por ser Colombia un país con problemas financieros, económicos y sociales, de seguir cómo va el proceso de transición energética, no tendrá los recursos para financiar una economía verde. El presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuellar, anunció la flexibilización y mejores condiciones para el otorgamiento de créditos para mejoramiento de vivienda y financiación de empresas de manufacturas. Este viernes la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías aprobó 2 mecanismos de financiación para la reactivación económica del país. La primera, se aumentan las garantías de los créditos para la remodelación de la vivienda. Se tendrá flexibilidad por parte de la banca. Un colateral que sustituya, una garantía que sustituya a la hipoteca tradicional, y para eso el Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías, lo acaba de decidir, va a estar en disponibilidad todo el sector bancario a partir del lunes de la próxima semana. El segundo beneficio aprobado por la Junta tiene que ver con los recursos por más de 800.000 millones de pesos para el sector de manufacturas. Para estos créditos también se aumentan las garantías, la mayoría para pequeñas y medianas empresas. Cerca de 500.000 operaciones de crédito en este sector específicamente en los próximos 18 meses, y ahí en un compromiso con la industria bancaria decidimos ahorita en Junta Directiva aumentar las coberturas del 50% al 60%. De esta manera el fondo ya empieza la implementación de beneficios en favor de la economía del país. Este lunes, más de 1.500 empresas de transporte aéreo y de juegos de suerte de azar tendrán que empezar a expedir facturación electrónica. Así lo anunció la DIAN, al agregar también que las empresas que no cumplan con los requerimientos serán sancionadas económicamente. Desde el 1 de octubre, la medida se ampliará a peajes y a la bolsa de valores. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap
de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,02% a 1.362 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 9,22% a 12.560 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,48% a 8.320 pesos. También la acción de Cementos Argos fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 137.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.160 pesos con 31 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.566 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 44 centavos. El azúcar se transó en 19,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 65 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77 con 10 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.055 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.